Hola familia, ¿cómo estamos? Buenos días. Nos da mucho gusto poder estar nuevamente a través de estos medios audiovisuales, llegar hasta ustedes. Y estamos haciendo una contabilidad y entonces este es el domingo número 10 que estamos transmitiendo a través de estos medios. Así que somos la primera generación que no se ha reunido por 10 domingos. Después de 2000 años somos la primera generación que no ha podido tener por 10 ocasiones un culto dominical, lo cual nos entristece. No saben lo que es ver acá las sillas vacías y tener que estar hablando a una lente y no saber cuándo vamos a volver a reunirnos. Sin embargo, no queremos dejar de agradecer a Dios porque a través de la tecnología podemos hacer llegar la palabra hasta ustedes. Si eres uno de esos amigos a los que alguien te hizo llegar este link, te pido por favor que nos dé la oportunidad de escuchar este mensaje, porque seguramente ese alguien que te lo envió, o quizás de la manera en que llegaste no fue coincidencia, y yo creo que este mensaje va a ser justamente para lo que hoy tú necesitas crecer o a lo mejor fortalecerte, que es tu espíritu. Así que si tú tienes una Biblia cualquiera que tú tengas, toda sirve, te voy a pedir por favor que la tengas a la mano, porque vamos a estar estudiando el Evangelio según San Marcos. Nosotros hemos comenzado ya hace algunos meses esta serie que hemos titulado Siguiendo al Hijo de Dios. Y estamos haciendo base en este Evangelio, en el segundo Evangelio, que es el Evangelio más corto, quien escribiera precisamente Marcos, a una población cristiana, principalmente romana. Por esa razón es un evangelio corto, pero también es un evangelio que fue el primero que se escribió, de manera tal que es un evangelio que nos va a ayudar a poder entender un poquito lo que hoy he titulado mi predicación como ¿quién fue Jesús? Hoy el pasaje que vamos a estar abordando es un pasaje muy hermoso, son solamente 4 versículos, pero en esos 4 versículos vamos a tratar de ir definiendo quién fue Jesús. Y hago la pregunta en el pasado porque vamos a ver a la luz de ese evangelio quién fue Jesús para la generación de aquella época, quién fue Jesús para los 12. Y quizás a la luz de eso quiero tratar de que te quedes o que podamos responder juntos a la pregunta ¿quién es Jesús para ti en pleno 2020 en esta pandemia? Así que te voy a pedir por favor que vayas ahí al capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, en el versículo 27 al 30, y me voy a permitir leer este Evangelio y vamos a entrar en tema, vamos a calentar motores, y después de eso te voy a explicar un poquito cómo he decidido dividir esta predicación. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 8, versículo 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta oportunidad porque nos permites en este 10º domingo poder hacer llegar el mensaje a quienes hoy lo están escuchando. Oro por sus corazones principalmente para que tengan un corazón receptivo a tu palabra. Quizás sea ese mensaje que ellos necesitan para seguir animándose, o quizás para poder tener consuelo en sus corazones, o para quizás ser exhortados a seguir adelante en este andar incierto. Agradecemos por la oportunidad que nos permite de usar los medios a favor de esto. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que nos encontramos con 4 versículos y más o menos para que podamos estructurar el mensaje, quiero decirte que lo he dividido en tres partes. La primera es lo que otros creen acerca de Jesús. La segunda parte es lo que ellos, es decir, lo que los 12 creen. Y la tercera parte, lo que deberían creer. Y en esta tercera parte es donde vamos a aterrizar el mensaje para tratar de aplicarlo a nuestras vidas en esta temporada. Así que cuando entramos a leer este pasaje tenemos que recordar un poquito dónde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada Uziel Campis estaba predicando acerca del ciego sanado en Bethsaida, un milagro muy interesante. Después, si no lo has visto, puedes ver ahí en nuestro canal de YouTube el video anterior y vas a poder estudiarlo en profundidad, pero nos encontramos geográficamente en Bethsaida. Bethsaida está muy cerca de Capernaum. Capernaum es la ciudad que nuestro Señor Jesucristo junto con los 12 ya hace 2 años y medio
decidieron establecerla como ciudad base desde donde van a estar realizando su ministerio. Así que están muy cerca de Capernaum, están en Betsaida, pero podemos estar leyendo los primeros versículos de mi pasaje, versículo 27, que está en camino a Cesarea de Filipo, una ciudad que el autor, en este caso Marcos, define bien cuál Cesarea, porque cuando vas al mapa geográfico vas a darte cuenta que hay otra Cesarea, y esa Cesarea está pegada al mar Mediterráneo, una ciudad costera, una ciudad de alguna forma turística para su época, pero tenemos esta ciudad, Cesarea de Filipo, que está más bien unos 40 kilómetros al norte de Betsaida. Está muy cerca de un monte muy famoso, de un pico muy alto en el norte de Israel, y hay muchas aldeas por aquella región. Se llama Filipo porque el hijo de Herodes, Felipe, refundó esa ciudad y le gustó el nombre de Cesarea, pero también para distinguirla de la otra le puso Cesarea de Filipo en honor a su nombre. Así que se encuentran camino a Cesarea de Filipo, están visitando varias aldeas. Cuando llegamos a este pasaje, es un pasaje muy interesante porque si tuviésemos que dividir los 3 años del Señor Jesucristo, del ministerio que hizo mientras estuvo en la tierra, recuerda, Él comienza su ministerio a los 30 años y a los 33 años termina su ministerio cuando Él va a la cruz, muere y bueno, posteriormente resucita, así que 3 años de ministerio. Esos 3 años de ministerio tendrían que dividirse en 2 partes. La primera parte, podríamos decirla o nombrarla como la etapa de los comienzos y el aumento de su popularidad, mientras que la segunda etapa se le conoce como la etapa del ocaso. Vamos entonces visualizando el ministerio del Señor Jesucristo con una curva ascendente, y estamos llegando ahorita en el cenit de su ministerio, en el tope de su ministerio, en el pico más alto de su ministerio, y a partir de lo que estamos leyendo ahorita, a partir de ese momento comienza el ocaso de su ministerio. Así que se vienen 6 meses más en los cuales el Señor Jesucristo tiene que dar las últimas enseñanzas principalmente a esos 12 hombres que le han acompañado por ya 2 años y medio. No solamente se va a dedicar a partir de ese momento a hacer milagros, como ya lo ha venido haciendo, sino también está trabajando en el corazón de estos 12 hombres que como tú y como yo tienen luchas en sus corazones, tienen una cosmovisión arraigada por muchos años, ellos como en su vida, pero a eso se le suma la cosmovisión que se ha agregado a ellos como cultura. ¿Okay? Entonces, estamos en 4 versículos muy importantes en la historia del ministerio del Señor Jesucristo que jamás se van a volver a repetir. Y estamos entonces ante un examen que el Señor Jesucristo les está por aplicar. El resultado de ese examen que les está aplicando o les va a aplicar a los 12, de alguna manera va a determinar el ministerio hacia ellos, hacia sus corazones, que va a estar haciendo. Por esa razón, cuando entramos en los primeros versículos, y ahí vamos a tratar de ir estudiando poco a poco el tema para poder ir entendiendo lo que recién estoy diciendo, entraríamos con lo que otros creen acerca de Jesús. Así que empezamos a leer nuevamente. Dice ahí: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ahora es interesante porque en ese andar, acuérdate que venimos de 8 capítulos en donde Marcos se ocupa de narrarnos de manera muy rápida, no se mete mucho en los detalles, pero sí es un evangelio de mucha acción. Enseguida Jesucristo hizo, posteriormente se movió a este lugar, nos narra varios milagros, hasta ese momento ha resucitado a la hija de Lázaro, ha dado vista a un ciego, ha sacado 6,000 demonios de un personaje en Gadara, ha calmado la tempestad, ha hecho muchos milagros, enseñanzas a manera de parábola, la gente se ha asombrado porque enseña como quien tiene autoridad, de manera tal que vienen con muchas cosas, mucha enseñanza. Así que están en esos 40 kilómetros de Betsaida hacia el norte, allá Cesarea de Filipo, y Jesucristo se detiene fuera del camino. De hecho, el Evangelio según San Lucas, que es un pasaje paralelo en el capítulo 9, versos 18 y 20, es un poquito más detallado cuando dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? De manera tal que se apartan del camino, quizás de una aldea a otra se apartan, posiblemente era un lugar muy tranquilo, él está un tiempo orando delante de Dios y se ocupa para que en esa calma, en medio de esa tranquilidad, hace esta pregunta. Cuando yo tengo que salir de pronto a algunos lugares, tengo que visitar a algunos pastores, siempre procuro ir y llevarme a alguien conmigo que me acompañe, ya sea para manejar o simplemente para poder estar charlando. Y yo creo
que en el trayecto de un lugar a otro es donde se pueden dar las mejores pláticas, porque no te queda de otra más que en un viaje de Querétaro a Guadalajara, que son 5 horas, pues tienes 5 horas en donde puedas platicar de cosas profundas. Son 5 horas que pueden ser bien aprovechadas y para hacer preguntas o para poder platicar de temas profundos que quizás en un café no te da para platicar mucho, porque a lo mejor son un par de horas nada más y estás distraído con la gente, con el movimiento, pero en el carro es diferente. Así que creo que el Señor Jesucristo está en ese andar, está orando y entonces hace la primera pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? O bien, o en el caso de Marcos, la pregunta es muy específica: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ahí se refiere entonces a los hombres. Cuando si tuviéramos que retroceder a los versículos o capítulos anteriores, podríamos entonces sacar la respuesta sin necesidad de escuchar lo que los apóstoles van a responder, pero podemos ver la respuesta de varios. Obviamente es una respuesta no necesariamente producto de la pregunta que Jesús hace, es una respuesta que vamos viendo ante esta pregunta, y de pronto entraríamos no con un grupo de hombres, hay 4 grupos de hombres que podríamos pensar y analizar su respuesta, pero el primer grupo el que te quiero decir es el grupo espiritual, que traduciríamos con la palabra demonios. Así que los demonios, no es que Cristo en su andar durante esos 2 años y medio les hizo la pregunta: hey demonios, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? No, jamás les hizo la pregunta, jamás. Pero los demonios están no respondiendo una pregunta porque no la hay, más bien están afirmando una verdad. De manera tal que ante esta pregunta, si lo queremos ver de esa forma, en Marcos capítulo 1, versículo 23, vuelvo a repetir, aunque no hay pregunta, ellos hacen una afirmación. Ellos responden, dice ahí: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. No hay pregunta, pero hay una afirmación: sabemos que eres el Santo de Dios. Nuevamente, no hay preguntas, hay una afirmación por parte de este primer grupo, los demonios: tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Cuando llegamos a Marcos 5, 7, aquel pasaje famoso cuando está el endemoniado gadareno, lo que estos demonios afirman es: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Así que si Jesucristo tuviera que escuchar la respuesta de los demonios, esa sería la respuesta: Jesús, tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Hijo del Dios Altísimo. Solamente que la pregunta que Jesucristo le hace a sus 12 es: ¿quiénes dicen los hombres? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Entonces tendríamos que ir, por ejemplo, a los escribas que se jactaban de conocer perfectamente la ley de Dios. Prácticamente ellos eran las fotocopiadoras de carne y hueso de aquella época, los que transcribían la ley de Dios. Así que ellos conocían la ley de Dios. ¿Cuál era la respuesta de ellos ante esta pregunta? Aunque no se la hace el Señor Jesucristo, pero en Marcos capítulo 3, versículo 22 nos deja ver lo que ellos tenían por concepto acerca de Jesús. Dice el pasaje: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Cuál era la respuesta de estos personajes? Tú eres un hechicero, tú eres un agorero, tú eres un adivino. No podemos explicarnos lo que haces si tú no, entonces, eres alguno de estos personajes. Podríamos pensar un hechicero, que lo sabía. Por ejemplo, los nazarenos o sus paisanos en Marcos 6:3 lo definen como: ¿no es este el carpintero? ¿No es el hijo de María? Así que si él hubiera hecho la pregunta específicamente a sus paisanos ahí en Nazaret, tú eres un carpintero, le hubieran respondido. Pero además no solamente eres un carpintero, eres un bastardo. Nosotros habíamos visto meses atrás en una predicación que justamente daba acerca de este pasaje la razón por la cual creemos que ellos dicen o responden: tú eres hijo de María. ¿Por qué no respondieron: tú eres hijo de José? Y hay una historia detrás de esto, pero la respuesta tendría que ser muy corta: eres un carpintero, eres un bastardo, prácticamente. Pero hay otro tercer grupo de personas que es la corte del rey Herodes, comenzando obviamente por el rey Herodes. ¿Qué concepto o qué decía el rey Herodes acerca de Jesús? Capítulo 6, versículo 14 de Marcos, dice la palabra de Dios: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Recuerda, la primera etapa del Señor Jesucristo, que arranca del capítulo 1 al capítulo 8, estamos hablando que es el inicio y el aumento de la fama de Jesús. Así que
ha llegado a la corte del rey la fama de este carpintero de Nazaret. Y ha llegado a sus oídos también todo lo que ha hecho, de manera tal que si a él le tienen que preguntar quién es Jesús para ti, para mí es Juan el Bautista que ha resucitado. Pero esa es la respuesta de él. Además tiene una corte. Si tú sigues leyendo el versículo 15, otros decían, y ese otro no es otro grupo más que su séquito. Su séquito entonces veía a Jesús como Elías, otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Así que tienes estos 4 grupos, más este quinto grupo espiritual, hablamos de los demonios, que han manifestado de alguna u otra manera quién es Jesús para ellos. Así que por eso la respuesta obvia ante esta pregunta en ese momento, en el camino a Cesarea de Filipo, los discípulos responden lo que hasta ese momento ellos habían oído. También recuerda que habían estado unos meses anteriores, recuerden el capítulo 7, si mal no recuerdo, Cristo los había enviado de 2 en 2 a predicar acerca del reino, a hacer milagros, a sanar. Así que habían ido 35 grupos por aquellas zonas a predicar y después regresaron, contaron todas las cosas que les pasaron. Así que había sido una buena oportunidad para también escuchar lo que otros querían acerca de Jesús. De manera que la respuesta, en el capítulo 8, versículo 28, ellos respondieron, bueno, mira Jesús, unos dicen que eres Juan el Bautista, ese unos, rey Herodes, entre varios, pero otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Ahora, lo interesante aquí es, entendemos Juan el Bautista, pero ¿por qué razón piensa el pueblo judío que es Elías? ¿Por qué no otro profeta de los varios que hubo? ¿Por qué no pensar en, mira, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Oseas, otros dicen que eres Isaías? ¿Por qué Elías? Bueno, esto abre el paréntesis para que pueda explicarte un poquito la cosmovisión judía respecto a los profetas, o respecto al plano espiritual en el que ellos se encontraban. Tenemos que recordar que 850 años atrás, más o menos aproximadamente, Dios enviaba profetas. Dios envía el primer profeta que se va a llamar Elías, por ahí del año 860 a.C. envía el primer profeta. Nos encontramos ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 17, versículo 1, entra en escena el primer profeta justamente en Israel. Y a partir de ese momento, del año 850 hasta el 400 a.C., es decir, más o menos 4 siglos y medio, Dios no dejó de estar enviando profeta tras profeta a la tribu del norte como a la tribu del sur. En momentos había hasta 3 profetas simultáneamente exhortando al pueblo de Israel. La chamba de los profetas era advertir al pueblo que se estaban desviando y que tenían que regresar al camino. Era uno de sus principales objetivos. Pero otro de los principales objetivos era profetizar las cosas que sucederían al pueblo de manera quizás inmediata, y algunas de estas profecías que se cumplirían años después. Evidentemente también habían profecías mesiánicas, es decir, profecías acerca del ungido, del Cristo. Así que la chamba de los profetas, podemos verlo, era bastante extensa y no era bien vista por muchos de aquellos reyes en aquella época. Era el caso, por ejemplo, del rey Acab, un rey en la tribu del norte, que era considerado como uno de los reyes, uno de los tantos, nunca en el reino del norte hubo un rey conforme al corazón de Dios, pero acá, si tendríamos que nombrar al peor rey de la historia en la tribu del norte, tendría que haber sido Acab, quien se casó con Jezabel. Era una princesa cuyo padre era el rey de Tiro y de Sidón. Así que si ya venía torcido Acab, al casarse con Jezabel, Jezabel terminó retorciendo todavía más el corazón de Acab, llevándole a construir un altar, un lugar de adoración para Baal. No conforme con eso, mandó a sacrificar a cientos de sacerdotes y profetas. Así que, como podrás darte cuenta, era una época en donde había pronunciadamente un apartarse de la fe de Dios, una apostasía declarada, y de pronto se levanta este hombre que no sabemos su genealogía, no sabemos de dónde viene, solamente sabemos que viene de un pueblito que se llama Tisbe. De ahí que su nombre se le conociera como Elías Tisbita. Y era un hombre que, Segunda de Reyes, nos da un poquito más de luz en cuanto a cómo era un hombre rudo, era un hombre tosco, que vestía con piel de animales, con piel de camellos, tenía su cinto muy similar a Juan el Bautista. Y era un hombre que no le importaba confrontar al rey Acab, que con pronto no estás guiando bien al pueblo de Dios. Y de cierto te digo que va a haber sequía, y hubo sequía, Así que podemos ver en la vida de este hombre, de este personaje, ya es que jamás escribió un libro, pero vemos 7 impresionantes milagros.
Por ejemplo, el que reciente decía, la sequía. Vemos otro como la harina y el aceite se multiplican en la casa de la viuda de Sarepta. Vemos justamente cómo revive o resucita al hijo de esta viuda. Vemos cómo el holocausto es consumido cuando fuego cae del cielo. Los capitanes y hombres consumidos por fuego, según de Reyes 1:10. Cae lluvia después de 3 años y las aguas del Jordán se dividen ahí en 2 de Reyes capítulo 2, versículo 8. Así que de pronto la colectiva de la comunidad judía tienen a este gran profeta Elías, que además no murió, sino que en un momento de su vida Dios se lo llevó, carros de fuego Dios envió para recogerle a él, dejando a Elías como su predecesor. Y Elías no se quedó atrás, hizo 14 milagros, hizo grandes cosas. Pero entonces en el colectivo de la mente judía está este personaje histórico que después de Moisés, pensando y representando la ley, tienes a este hombre, el profeta Elías, que está representando precisamente los profetas. Por esa razón, cuando ven a Cristo, evidentemente algunos dicen, es un carpintero, algunos dicen, es un hechicero, pero otros dicen, no puede ser ni un rabino, no puede ser esto, es más que eso. Pero tampoco podemos pensar que es el Mesías, el ungido, pero sí podemos pensar que es algo intermedio, es un profeta. No hay de otra. Ve los milagros que han hecho, ve los milagros de pronto que hasta este momento algunos los hemos visto, algunos los han contado, y entonces empiezan a comparar Jesús, Elías. Así que hay muchas cosas que están circulando en esos 2 años y medio por la mente de estos judíos que han escuchado de él, o algunos han visto, han sido parte de estos milagros. Por esa razón, Jesucristo, en el pináculo de su ministerio, en el cenit de su ministerio, para comenzar el ocaso, se detiene con sus apóstoles a la orilla del camino. Chavos, ¿quién dice la gente que soy? Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y ante esta respuesta, entonces, ahora va y apunta al corazón de estos 12 hombres. Porque en el versículo 29, continuando, dice la palabra de Dios: entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Te decía en la parte anterior, hasta ese momento es lo que otros creen acerca de Jesús. Pero ahora Él quiere, de manera particular a estos 12, tratar de entender lo que ellos creen acerca de su persona. ¿Y ustedes, chavos? Ahora, quiero decirte que si esta pregunta Jesús se los hubiera hecho quizás 1 año antes aproximadamente, en aquel momento cuando están en la tormenta, y hay 2 tormentas que registran los evangelios sinópticos, y la primera tormenta es cuando Cristo está con ellos en la barca, Él está descansando, y están estos 12 discípulos, la mayor parte de ellos son pescadores, así que se viene una tormenta, nada raro para ellos son pescadores, son rudos, así que de alguna manera ellos están acostumbrados a este tipo de vida, pero de pronto la tormenta se les ha salido de las manos, ya no saben qué hacer, así que van con Jesús, quien está tranquilamente dormido. Jesús despierta, ¿no ves que perecemos? Flojo, ¿qué nos haciendo acá? Jesús se levanta. Tranquilos, chavos, ¿dónde está su fe? Y entonces habla al mar, el mar se calma, la tormenta cesa, el viento se aplaca, y entonces estos 12 hombres se quedan atónitos. Claro, hasta ese momento, este pasaje que te estoy registrando está en Marcos capítulo 4, versículo 39, hasta ese momento habían visto milagros, habían escuchado enseñanzas, de alguna manera estos sentidos habían sido trastocados por lo que habían visto, lo que habían oído, incluso lo que habían tocado. Pero una cosa, si lo queremos ver de esa forma, es tener una hermosa enseñanza, inclusive resucitar a un muerto. Pero otra cosa es de pronto que aún este hombre tuviera control sobre la naturaleza. Por esa razón ellos hacen la pregunta en el versículo 39 al final. Se quedan ellos viendo entre sí. Dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Entonces eso me lleva a pensar que no es que porque tomó estos 12, los 12 inmediatamente creyeron en él. No, hubo una lucha en sus corazones, porque había años, había siglos que les habían transmitido muchas cosas acerca del Mesías, acerca de los profetas. Recuerda también que después del año 850 al 400 hubo profetas, año tras año había profetas, o nunca dejó de haber profetas. Hubo momentos en los que por 40 años quizás no había voz profética, pero después se levantaba un profeta por el norte, por el sur, se escuchaba, se levantó un profeta. Sí, el tema es que cuando llegas a la época del Señor Jesucristo, hace ya 400 años que no se ha levantado un profeta. El último que se levantó, y podremos definirlo, el último de los profetas del Antiguo Testamento, es Juan el Bautista, su primo.
quien ha sido decapitado meses antes. Así que de pronto, estos hombres, estos 12, ¿quién es este que aún el viento obedece? De manera que si Cristo hubiera hecho la pregunta, después de haber bajado de la barca, hubieran reprobado. Mira, no sabemos quién eres, estamos tratando de definir quién eres. Así que todavía hay 4 capítulos más para poder tratar de trastocar sus 5 sentidos. Cuando llega la multiplicación de los panes y de los peces para dar de comer a más de 5,000 personas, sus 5 sentidos han sido afectados. Ellos están viendo cómo se reproducen esos peces. Ellos están tocando, están agarrando los peces, ellos están probando, ellos están oliendo el pescado fresco, el pan fresco. Ellos están gustando, así que empiezan a tratar de darle definición a lo que para ellos va a ser Cristo. Es un poquito como tú y como yo, que a veces antes de llegar a Cristo sabemos de Cristo. Está bien, celebramos inclusive hasta antes de llegar a Cristo, celebramos algunas de las fiestas anuales como Navidad, quizás Semana Santa, inclusive si nos llegaron a preguntar cuando hicimos alguna de estos rituales como primera comunión, sabemos quién es Cristo, decimos que es el Hijo de Dios, decimos que es el Salvador del mundo, pero no necesariamente creer significa depositar nuestra fe en Él. Así que tienes a estos 12 hombres que se encuentran ante la pregunta de sus vidas. ¿Quiénes soy o quién soy para ustedes? Así que semejante pregunta, semejante respuesta que tienen que dar, pero como siempre Pedrito es el que toma la delantera y dice, mira, tú eres el Cristo. Tú eres Cristo. La palabra griega, Cristos, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, no es de otra. Después de todo lo que hemos visto por estos 2 años y medio, hablo por todos cuando digo tú eres el Cristo, inclusive por Judas Iscariote. Tú eres el Cristo. Seguimos avanzando, porque hasta ese momento los discípulos estaban reconociendo algo que por 2 años y medio les estaban tratando de ir definiendo. Entendemos que Jesucristo no eres Elías, tampoco es Juan el Bautista. Entendemos que tampoco eres un carpintero de Nazaret, no eres un agorero, definitivamente eres el Cristo. Entonces llegamos al tercer punto, porque uno pudiera parecer, bueno, buenísimo, ya sacamos en el examen 10, pero la realidad es que no han sacado 10 en ese examen. Si tuviéramos que evaluar su calificación, te diría que estarían entre un 8 y un 9. ¿Cómo te explico esto? O a lo mejor tú puedes decir, pero a ver, Paco, ¿cómo? Ustedes están declarando que Él es el Cristo. Sí, pero ahora lo que está sucediendo en alguna medida es, mira, eso es lo que creen ustedes de mí, que bueno, tienen calificación de 8.5. Ahora, lo que deben creer en realidad es lo que viene en estos 6 meses. De manera que al final de esos 6 meses, cuando yo vaya a los cielos, van a tener otra definición de mí. Así que en esos 6 meses hay muchas cosas para trabajar en el corazón de estos 12 hombres. Claro, estos hombres no saben que les quedan 6 meses. Evidentemente saben que ya están en la recta final, pero no saben cuánto tiempo. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia no lo refiere. Pero Cristo ya viene diciéndole, ya vienen los tiempos finales, ya estamos en la recta final. Así que hasta ese momento, gracias a Dios, ya reconocen que no es un profeta, ya reconocen lo que no es. Ya saben lo que sí es, eres el ungido. Eres el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. No hay más, no hay forma de explicar. Y claro, es hermoso pensar eso, porque ellos saben ya quién es, pero todavía no saben lo que hará por ellos y por la humanidad. Quedan 6 meses todavía. Ellos saben que es el Mesías, solamente que en su mente el Mesías que imaginan es ese Mesías triunfante. Porque recuerda, aunque muchos del vulgo, como ellos, posiblemente no sabían leer, pero iban a las sinagogas. Algunos memorizaban, algunos sabían profecías. Ok, por 400 años no había venido palabra profética. Así que se atenían a las profecías mesiánicas. Y estaban en un momento muy complicado para el pueblo judío. Roma estaba sobre ellos, así que se atenían a profecías de aquel Mesías, aquel ungido que iba a venir y que iba a hacer grandes cosas. Así que seguramente hasta ese momento la calificación era 8.5, porque en su mente ya reconocían que era el Mesías. Pero ese tipo de Mesías que también los profetas dicen como Mesías triunfante, pero también los profetas decían acerca del Mesías sufriente, son la misma persona, Cristo.
Solamente que ellos no sabían en qué momento estaban. Si aún nosotros, el día de hoy, hay cuestiones teológicas que después de 2000 años y teniendo los 27 libros del Nuevo Testamento más los 39 del Nuevo, hay cosas que teológicamente todavía nos cuestan trabajo de definir. Hay a veces preguntas tontas, parecen tontas, como esta: a ver, ¿quién soy yo para ustedes? Suena tonto, ¿no? La definición, el problema es la definición. Hay preguntas que a veces como pastor nos hacen: oye, Paco, ¿qué es la Trinidad? Hasta el día de hoy me cuesta trabajo definirla. O sea, porque es un concepto único. Algunos se animan a decir: imagínate que es como los tres estados del agua, sólido, líquido y gaseoso, pero eso no es Dios. O sea, a tomar eso como concepto, no, aún así no puedes definir el concepto de la Trinidad. Algunos dicen: mira, es como el huevo, es el cascarón, la yema y la clarita, pero tampoco. O sea, hay cuestiones teológicas que son muy profundas. O sea, la pregunta suena un montón de ¿qué es la Trinidad? A ver, que tu hijo a tus 3 años te pregunte: papá, ¿de dónde viene la luz? ¿Cómo le explicas a tu hijo esa pregunta tonta? O sea, ¿cómo le explicas? Pues hay preguntas que parecen tontas, pero la respuesta es muy profunda. Esto, si lo quieres ver, es una pregunta tonta. Si lo quieres ver, ¿quién es Jesús para ti? Ahora, quizás tu respuesta te va a costar trabajo articularla. Estos hombres ya han decidido: eres el Cristo, eres el Hijo de Dios. Solamente que en mi mente, diría Pedro, junto con los 11, tengo ese concepto de Mesías triunfante. Claro, porque de pronto hay unas profecías que hasta ese momento se han cumplido, ojo, Recuerda que todavía quedan 6 meses, hay 6 meses más que profecías se van a cumplir. De manera tal que hasta ese momento yo me quedo con las profecías cumplidas hasta el momento. Por ejemplo, hay más de 300 profecías que se cumplen en la vida de Jesucristo. Te vamos a mencionar algunas. Isaías 7:14. Isaías 7:14, por ejemplo, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará por su nombre Emmanuel. Profecía cumplida, palomita. Miqueas capítulo 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor y Israel. Palomita, buenísimo. O sea, por eso decimos que tú eres el Mesías, Señor. Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, el que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No, palomita doble, justicia a las naciones, amén. Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. No, hemos visto eso. ¿Cómo te explico que en 2 años y medio hemos visto eso? Isaías 49:6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta la postrero de la tierra. Así que te estoy dando unas profecías de las tantas que se cumplieron hasta ese momento, hasta 6 meses antes de que Cristo vaya a la cruz. Así que los apóstoles, obviamente eres el Mesías, y yo me quedo con estas profecías. Pero además quedan 6 meses, y si eres el Mesías, se tienen que cumplir las profecías en estos 6 meses que restan. Claro, vuelvo a repetir, ellos no lo saben que quedan 6 meses, pero saben que están en la recta final. Así que en esa recta final, sí o sí, se van a cumplir estas profecías que anhelan nuestro corazón, y profecías como Jeremías 23:5. Así que si yo hice la mejor decisión, diría un Judas Iscariote, de estar contigo, no hombre, Jesús, contigo hasta la victoria, amén. Porque todavía falta que se cumpla Jeremías 23:5 en este último tiempo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. No, ¿sabes? Vienen días en donde vamos a vivir confiado, así que guarda que Judá, nuestro Señor Jesucristo, este hombre, este Cristo, va a traer una revuelta impresionante, y nosotros formamos parte de eso, Así que ni te cuento cómo vamos a estar cuando el nuevo reino se establezca, Y eso, leyendo los capítulos que siguen en Marcos, como los otros evangelios, sus paralelos, te vas a dar cuenta que batallaron en su corazón, y por esa razón Cristo, en esos últimos meses, tiene que trabajar en sus corazones. Ok, ya reconocieron que es el Cristo. Obviamente que tiene en su mente el Cristo, el Mesías triunfante. Ageo capítulo 2, versículo 6, otra profecía que ellos seguramente están adelante en esta última recta. Dice el versículo: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca,
y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. No, hombre, yo me quedo con eso, ya la armamos. Así que es cierto, su respuesta es correcta, eres el Cristo. Eres el Cristo, eres el Mesías, eres el ungido, eres de quien hablaron los profetas. ¿Es correcto? Y hay estas profecías anheladas. El problema es que hay profecías programadas, es decir, estas profecías no se cumplieron todavía en ese momento. Y se van a cumplir, no quiero con esto que, bueno, papá, entonces, ¿se van a cumplir o no se van a cumplir? Sí, pero no se cumplieron en ese momento, de hecho están por cumplirse. Profecías programadas, de esas que quizás ellos no quisieran o no hubieran, ay, ¿por qué no borramos estas profecías? No son bonitas. Pero quiero decirte que el Cristo, el ungido, tiene que cumplir estas profecías. Y de acuerdo al programa de Dios, son las profecías que se van a cumplir de hoy a 6 meses. Así que profecías programadas, Isaías 52:13, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Este pasaje me gusta porque es de alguna manera la transición entre buenísimo, profecía anhelada, será exaltado, padrísimo, sí, pero no queda en el versículo 13 la profecía, continúa en el versículo 14. Y el verso 14 dice, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Por Isaías estaba escribiendo, a ver, ¿cómo es esto? Claro, ahí te das cuenta que es un libro inspirado por Dios. Está escribiendo acerca del Mesías exaltado, pero también acerca del Mesías sufriente. Y de pronto yo me quedo con las profecías del Mesías exaltado, yo quiero estar ahí. Sí, el problema es que de acuerdo al programa de Dios, primero vienen las profecías del Mesías sufriente. Y en el versículo 14 lo empieza a decir, y entras al capítulo 53 del 1 en adelante, y es más enfático, mira, esto es lo que se viene. Soy el Cristo sufriente, el Mesías sufriente. Claro, ellos no están entendiendo, ellos ya reconocieron que es el Cristo. Capítulo 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como el que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Mis queridos apóstoles, estas son las profecías que se van a cumplir en estos 6 meses. Así que la respuesta es cierto, soy el ungido. Solamente que no el que ustedes hoy tienen en su mente. El Mesías victorioso, no. En el programa de Dios, hoy soy el Mesías sufriente. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué afirmamos esto? Porque cuando leemos entonces, ahí mismo en Marcos, en el capítulo 8, versículo 31 en adelante, si bien esto lo van a ver la próxima semana, nos permite fortalecer la hipótesis que recién te dije. Y esa hipótesis es, o esa afirmación que dije es, no soy el Mesías triunfante, soy el Mesías sufriente. El Mesías triunfante es después. Estamos en espera de que venga. Nos llevará en el rapto y después vendrá el Mesías con poder y gloria, como decía Isaías 53, 52 en los versículos que recién leí al principio. Así que de pronto 8.5 en la calificación a su respuesta. Pero el versículo 31 del 8, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Chavos, tengo que decirles a su respuesta que voy a la muerte, voy a ser desechado. Así que te encuentras en el versículo 31 con la primera ocasión en que Cristo está anunciando su muerte, porque Él quiere hacerles entender, quiere que su calificación pase de 8.5 a 10, y para que eso suceda tienen que entender, soy el Mesías sufriente. Las profecías
se van a cumplir. Las que ustedes anhelan se van a cumplir, sí, pero no antes de las que tienen que cumplirse ahora, que es el siervo sufrido. Así que, primera ocasión, les anuncia su muerte, y en esos 6 meses más adelante lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo al monte de la transfiguración, en el capítulo 9, y dice, esta es mi gloria. Y de pronto en el monte de la transfiguración está Moisés, está Elías al lado, Elías representado a los profetas, Moisés a la ley, y de pronto estos hombres se quedan atónitos, caen casi desmayados, y están entendiendo, claro, es realmente el Cristo. No deja de ser el Cristo porque vaya a la cruz, pero les cuesta trabajo reconocer, como a ti y a mí. Más adelante, en Marcos capítulo 9, versículo 30, anuncia por segunda vez su muerte. Marcos capítulo 10, versículo 32, por tercera vez anuncia su muerte. Cuando entra entonces, entra a Jerusalén, la famosa entrada triunfal más adelante, ya cuando está a una semana de su muerte, se van a cumplir 17 profecías más, específicamente algunas de las que hemos leído. Así que tienes a estos 12 hombres que están respondiendo a la pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo ese Mesías? Hay dos. Claro, pero como la respuesta no es satisfactoria, la respuesta es de un 8,5, entonces entra en acción el versículo 30. Porque dice Marcos capítulo 8, verso 30, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Claro, miren chavos, no digan esta definición que tienen de mí a ninguno, por favor. Porque si van con esa definición, entonces me van a proclamar como rey, y yo no vengo en calidad de rey sobre esta tierra, ¿no? Hoy vengo a salvar a mi pueblo. Sin embargo, eso no implicó, fíjate bien, y esto es lo interesante, no implicó que en la entrada triunfal, claro, se han aglomerado judíos de varias partes del mundo antiguo para celebrar la Pascua, así que entra Cristo, montado sobre la pollina, se está a cumplir una profecía más al montarse sobre la pollina, y de pronto todas las multitudes, ¿sabes?, que han escuchado hablar acerca de Jesús, tienen la oportunidad esa Pascua o esa semana previa a la Pascua de ver con sus ojos a ese famoso carpintero de Nazaret, Jesús. Y está entrando y empezaron a poner entonces ahí sus mantos, algunas palmeras, hojas de palmeras, y Hosana al rey de los judíos, Hosana al bendito. Claro, lo estaban viendo como ese Mesías reinante, según ellos. Lo interesante es cuando termina todo el bullicio, toda esa algarabía y toda esa situación ese domingo, se empiezan a preguntar entre ellos, ¿y quién es este, no? Y ahora la respuesta es diferente. Claro, algunos todavía no lo ven como el Mesías, pero tampoco lo ven como un carpintero de Nazaret, tampoco lo ven como un excelente o como un hermoso o elocuente enseñador de la ley de Moisés. Ya lo ven como un profeta. Ahí en Mateo capítulo 21, si no recuerdo, ellos terminan diciendo, él es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Algunos nos quedamos con esa definición, pero estos 12 entienden finalmente. Vamos a Hechos capítulo 1, ellos han entendido que Él es el Cristo, el Mesías supremo. Ahora hay que entender, y no para juzgar, porque a veces es fácil juzgar a estos 12 hombres. ¿Cómo no? Claro, nosotros hoy a la distancia podemos ver el panorama completo, podemos ver las profecías completas, podemos saber cuáles profecías ya se cumplieron y qué otras profecías están por cumplirse. Ya lo sabemos. Es más fácil para nosotros hoy. Pero esos hombres únicos, en ese momento hay muchas cosas que están circulando por su cabeza. Hay muchas cosas que no saben. Hay muchas cosas que van a ir comprendiendo aún después de la muerte de Cristo. Piensa un Pedro que va a ir entendiendo poco a poco cuál es su papel en la iglesia primitiva. De manera tal que la pregunta que te dejo en esta tarde es: ¿quién es Jesús para ti? Quizás hasta este momento te encuentras a lo mejor en las 2 etapas anteriores. A lo mejor puedes verlo como, a lo mejor no como el nazareno nada más, a lo mejor lo ves como un buen maestro. A lo mejor lo ves como un buen filósofo, si lo quieres ver. A lo mejor lo ves como ese personaje histórico que cambió el mundo, que trajo valores humanos que son dignos de imitar, buenísimo. Entonces,
estás en esa primera etapa en lo que otros creen acerca de Jesús. Quizás estás en esa etapa en lo que estos hombres creen, en lo que ellos creen. Es decir, tú eres, entiendo que tú eres el Cristo, eres el Mesías, perfecto. Pero recuerda una cosa, como te decía hace rato, el hecho de saber quién es nunca trajo salvación en la gente. Fíjate que Santiago, muy temprano, ahí en el año 45, dice, bueno, crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios mismos confirman tú eres el Santo de Dios, el ungido de Dios, el Hijo de Dios Altísimo. Y el hecho de reconocer quién era no implicó su salvación, están en condenación eterna. A lo mejor eres de aquellos que hoy sabes quién es Jesús, pero no necesariamente has depositado tu fe. Dios quiera y que ante la pregunta que hoy en esta cuarentena nuestro Señor Jesús te hace, a ver, Juanito Pérez, ¿quién soy para ti? Tú puedas responder, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador del mundo, mi Salvador. Mira, ya con esto termino. A veces nosotros nos encanta quedarnos con las promesas que nos convienen. Salmo 23, por ejemplo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar, y qué padre. Pero el problema es que el Salmo 23 continúa, porque dice también que me va a hacer pasar por valles de sombra. Y ahora me está haciendo pasar por un valle de sombra. Lees, por ejemplo, el libro de los Proverbios, 31 capítulos, y son hermosos pasajes, y a veces los queremos tomar como fórmulas de éxito. No son fórmulas de éxito, son probabilidades. De manera, cuando llegas al proverbio que dice, enseña a tu niño desde pequeño y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, tú lo tomas como fórmula del éxito y de pronto tu hijo a cierta edad se aparta. ¿Y qué pasó? Dios me falló. Y de pronto ves cómo puede ser la vida de un justo y cómo puede ser la vida de un impío, y tú tratas de seguir esas fórmulas del éxito aparentemente y no las tienes que tomar así. Porque de pronto estás haciendo las cosas bien y de pronto ves a un impío que las cosas no las está haciendo bien y según tú Dios lo está bendiciendo, pero no es que Dios lo bendice. Y de pronto no solamente es que a él aparentemente lo está bendiciendo, sino que a ti no, parece que no te va bien las cosas y están peor ahora que antes. Y entonces, ¿qué pasó con Proverbios? ¿Se cumple o no se cumple? No, lo que sucedió es que tú las agarras como fórmula del éxito. Tú tienes que leer Proverbios a la luz de los otros 4 libros poéticos. Tendrías que irte a Job, por ejemplo, que si bien él no fue contemporáneo de Salomón cuando escribe los Proverbios, vivió mucho antes, pero no deja de ser el hombre justo que de pronto Salomón describe en Proverbios. El hombre temeroso de Dios, que ofrecía sacrificios a Dios. ¿Y cómo es posible que en un día pierda su familia o sus hijos, pierda sus riquezas? ¿Qué pasó entonces? La fórmula del éxito se cumplió. No, simplemente que Dios quiso probarlo de esa manera, de manera tal que al final Job termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Será que en esta época crees tú que porque Dios te ha fallado, entonces ya no es digno de seguir? Sabes que esta cuarentena va a servir para que en la práctica termines de definir quién es Jesús para ti. Va a terminar esta cuarentena y vamos a entrar a la nueva realidad. Y en esa nueva realidad, algunos no van a regresar ni a esta ni a otra iglesia. Porque ahí se va a ver quién realmente es Jesús para ti. Sabes que nosotros, como cuerpo de pastores, de líderes, estamos orando por ti, estamos tratando de poner a tu alcance todos estos recursos para que tú no dejes de crecer espiritualmente, ¿lo sabes? Estamos llamando por teléfono, oye, todo bien, estamos haciendo lo que en nuestras manos es posible. Pero si aún ante eso tú te quieres hacer un lado, quiero decirte que entonces Jesús para ti es una buena persona, que valga la pena a veces venir el domingo, aunque sea tarde, pero venir. Pero hoy que se ha presentado la cuarentena, ha revelado tu corazón verdaderamente quién es Jesús. Así que es nuestra oración para que tu respuesta ante la pregunta ¿quién es Jesús para ti? Sea una respuesta de Dios. Y que esto te anime a seguir creciendo, aún a pesar de que tú crees que las cosas se han venido abajo. Dios nos está probando como iglesia. En el pasado utilizó persecuciones y limpió la iglesia.
¿Será que Dios está usando esta cuarentena para limpiar su iglesia? La respuesta la vas a encontrar en tu corazón. ¿Quién es Jesús? Que Dios te bendiga.